Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos que están en esta hora con nosotros. Como siempre, aquí estamos nuevamente, su hermana en Cristo, Pastora Gladys Medero Martínez, y junto a mí se encuentra Irán Martínez, pastor de la iglesia de Dios Pentecostal, Jesús, Faro de Luz. Dios les bendiga, hermano, en esta presencia tarde del Señor. Le damos gracias al Señor que aquí podemos estar una vez más para poder compartir con ustedes una palabra que el Señor nos ha dado, que podamos llevar hacia ustedes todo lo que ustedes necesitan escuchar de esta palabra. Sabemos que el Señor nos da todo el tiempo exhortaciones porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y en esta hora pues traemos una palabra que Él nos ha entregado desde las tempranas horas de la mañana cuando oramos. Y siempre le pedimos al Señor la dirección de poder estar aquí en esta noche. Pues le damos gracias al Señor y todo por su misericordia. Vamos a estar orando para comenzar esta pequeña predicación. En el nombre del Señor nuestro Jesucristo. Padre eterno, Padre celestial, te damos gracias por tu amor y tu inmensa misericordia. Venimos delante de tu presencia una vez más para pedirte que te glorifiques en nuestras vidas, que podamos, Señor amado, recibir palabra tuya para poderla impartir y que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de tu santo y bendito nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido, Dios. Amén. En esta noche yo voy a estar predicando bajo el tema: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque realmente todos los días cuando nos levantamos tenemos que darle gracias al Señor, porque Él renueva sus misericordias para con nosotros todas las noches y las hace nuevas. Las hace nuevas todas las mañanas, no todas las noches, porque al acostarnos sí le pedimos que nos tenga su misericordia y que nos arrope, pero que todas las mañanas las podemos ver siendo renovadas para con todo y cada uno de nosotros. Y voy a estar dándole lectura al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, que dicen así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Gracias, Señor amado, por esta hermosa palabra. Y te pido que en esta noche, Padre Celestial, tú pongas en mí lo que tú quieres que nosotros impartamos y compartimos con nuestros hermanos que nos están escuchando en esta noche. Y luego les digo que el tema de esta noche de la predicación es: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Muchas personas saben de la misericordia de Dios y a veces entendemos que es más grande que los cielos, que la luna y las estrellas, pero en esta noche verdaderamente yo quiero hablarle un poco verdaderamente de lo que significa la misericordia de Dios. Anteriormente había ya podido predicar sobre esto y el Señor habló primeramente a mi vida. Fue algo que verdaderamente sentí bien profundo en mi ser, porque una de las cosas que tenemos que entender es que cuando vamos a predicar, Dios primeramente nos habla a nuestras vidas y después nosotros llevamos la palabra a todo y cada uno de aquellos que verdaderamente la necesitan. En el libro de Lamentaciones vemos desde el capítulo 3, desde el versículo 21 y 24 hacia adelante, cómo es que Dios está considerando en su corazón, y por esto yo estaré hablando de esta palabra, que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, por tanto en Él esperaré, dice mi alma. Cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, siempre estamos pidiéndole a Dios que tenga misericordia de todo lo que sucede a nuestro alrededor, especialmente con nuestras familias y con nosotros mismos, porque si no hubiera sido por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no estuviéramos aquí. Todos los días, como dije temprano, Él las hace nuevas todas las mañanas. Amén. En la introducción de estos versículos son el único punto brillante de todas las 5 lamentaciones de este libro, porque si nos podemos leer en el libro de Lamentaciones desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, existen 5 lamentaciones de las cuales el profeta Jeremías
les estaba impartiendo al pueblo. Él le decía, el profeta llorón, pero era porque él vivía en carne propia el pecado del pueblo y ellos no querían aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Jeremías fue el que predicó el exilio del pueblo cuando iban a ser llevados a Babilonia durante 70 años y que ellos iban a poder vivir y iban a poder experimentar lo que era este sufrimiento. Y de igual manera, pues Jeremías lo tuvo que ver en carne propia porque él predicó, él profetizó, pero a la misma vez también tuvo que vivir en carne propia esta profecía, hacerse realidad. Y dice que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca decayeron para su pueblo de Israel, a pesar de que era un pueblo duro de cerviz. El profeta Jeremías era un hombre que se había enfrentado a muchas dificultades y problemas durante su profecía. Su salud se había deteriorado a causa de su preocupación por Jerusalén. Y hoy en día esto es lo que verdaderamente existe y está sucediendo dentro del pueblo de Dios con aquellos pastores que están delante de un rebaño. Hemos oído tantas historias de pastores que a la larga han tomado sus vidas en sus propias manos y la han terminado, pero no sabemos realmente qué ha sido lo que los ha llevado a ellos a tomar esta decisión tan difícil, hermano, porque el suicidio es algo tan difícil. Pero Jeremías estaba en una condición que él sufría enormemente por el pueblo de Israel. El profeta no había permanecido impasible por la destrucción que había visto venir sobre su nación, como dije anteriormente. Él no fue por todas partes diciendo, yo os lo he dicho. Realmente había resultado emocionalmente afectado por todo lo que estaba sucediendo. Y hoy en día, en esta era común en la que estamos viviendo, también nosotros estamos siendo afectados por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No es fácil ver cómo se levantan tanta maldad, tanto homicidio, tanto odio, tanto rencor. Y también eso nos hace a nosotros sentir tristes. Su reacción también nos muestra cómo Dios siente, porque a la misma vez como nosotros lo sentimos, nuestro corazón se congoja. Nos sentimos tristes por lo que vemos dentro del pueblo del Señor y fuera del pueblo del Señor. Y así mismo se siente nuestro Señor Jesucristo cuando ve que a un pueblo que Él hizo para honra y alabanza suya, y que también por el cual envió a su Hijo a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados, se sigue dando la espalda. Le sigue dando la espalda al creador de la vida. Le sigue dando la espalda al amor, el que los ama. Porque como bien claro dice, de tal manera, en Juan 3:16 dice, como de tal manera amó a Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Él dio lo más preciado que Él tenía. Nosotros como padres no vamos a dar nuestros hijos por salvar a nadie. Nosotros como padres no vamos a darle a nuestros hijos la oportunidad de que vaya a salvar a alguien. A veces cuando se van a la guerra o toman la decisión de entrar al ejército de los Estados Unidos, nuestra arma se debilita, se aflige, porque ellos han tomado una decisión de pelear por una patria. Imagínense cómo se sentiría nuestro Dios cuando tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, y aún así el hombre sigue dándole la espalda. El Señor Jesús dijo, como leemos en Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré. Cualquiera sea la situación por la cual tú estés pasando en este momento, puedes tener la absoluta seguridad de que Él está a tu lado. Nosotros a veces no lo sentimos. Hay un himno que dice, a veces por nuestro afán no te puedo ver ni te puedo sentir. Pero cuando nos detenemos a buscar la presencia del Señor, podemos entender que su presencia está ahí. Y cuando nos toca, nos hace temblar, nos hace llorar, nos hace gemir, porque estamos seguros de que Él está con nosotros como poderoso gigante. A pesar de los severos juicios de Dios, y muchos pensaron que fueron demasiado duros durante estas profecías y todo lo que vivió el pueblo de Jerusalén o el pueblo de Israel, Jeremías pudo ver la mano de la compasión de Dios en medio del pueblo. Ellos habrían sido aniquilados completamente si no hubieran sido por la misericordia
misericordia de Dios. Si ellos hubieran recibido lo que merecía, habrían sido totalmente destruidos, habrían desaparecido de la faz de la tierra. Dios aún con todo y eso los amaba. Esta mañana me levanté tempranas horas de la madrugada, no podía conciliar el sueño, y el Señor me llevó al libro de Deuteronomio, donde Él les estaba dando a ellos las bendiciones con las cuales ellos iban a estar cuando entraran a la tierra prometida, pero también después que les dio estas bendiciones, también les dio unas maldiciones y le dio un cántico, porque de antemano ya Dios sabía que cuando ellos cruzaran el Jordán y tomaran posesión de aquella tierra prometida, ellos iban a volver su corazón en contra de Dios. Y si lo podemos ver en los últimos capítulos del libro de Deuteronomio, y cómo fue que Moisés, por desobediencia y por no haber agradado a Dios ni haberle dado la honra a Dios, cuando estuvieron frente a las rocas, frente a la peña, perdió también esa bendición de poder entrar a la tierra prometida. Todo este pueblo sabía, pero aún así, con todo eso, Dios sigue renovando su misericordia para con todo y cada uno de ellos. La liberación de Judá de haber sido consumido por la ira de Dios no se debió a factores buenos que habían hecho ellos, porque desde que salieron de Egipto solamente lo que hacían era murmurar y murmurar y murmurar. Ellos no hacían nada bueno para ganarse la misericordia de Dios, y aún así, cuando murmuraron, se levantaron en contra de Aarón, se levantaron en contra de Josué, cuando se levantaron en contra de Moisés, cuando verdaderamente fueron a la tierra prometida y la exploraron, la sitiaron, la vieron y vieron que era una tierra buena donde fluía verdaderamente la leche y la miel. Ellos vinieron para atrás, aquellos 12 espías, dos dieron buenos resultados y dieron un buen mensaje, pero hubieron 10 que no. Hubieron 10 que no podían entender que ellos tendrían que pasar a la tierra prometida donde había gigantes, y que al parecer ellos eran como langostas, pero Dios era el que estaba con ellos como poderosos gigantes. Pero ellos no vieron nada de estas cosas. Él había prometido a Abraham que haría de él, de su descendencia, una nación, y esta era la nación. Él había prometido a Moisés que también él entraría a la tierra prometida y que conduciría a este pueblo a esta tierra. En el Salmo 78, 18 vemos, o 38 vemos, pero el misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Si Dios hubiera despertado todo su enojo sobre aquel pueblo de Israel cuando los sacó de la tierra de Egipto, hoy no estuvieran ellos aquí, y mucho menos posiblemente nosotros tampoco, porque sea como sea, aunque no sabemos con certeza de qué descendencia o de cuál de las 12 tribus de Israel nosotros somos descendientes. Nosotros somos descendientes de las tribus de Israel. Lo único que nosotros no vivimos bajo esas normas, ni bajo esos preceptos, ni bajo esa descendencia, porque cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la faz de la tierra y dio su vida por nosotros, nos hizo libres de los yugos de la esclavitud. Pero Dios le prometió eso a Moisés. Él había prometido a Josué que les establecería en esa tierra. Él prometió al rey David que algún día llegaría alguien de su línea de descendencia que reinaría en el trono para siempre. Dios es un Dios justo y es un Dios de palabras. Es un Dios de promesas. Todos los profetas dijeron que Dios no destruiría completamente a este pueblo, sino que lo juzgaría por su pecado. Dios es fiel. Él les había juzgado y castigado, pero no permitiría que los aniquilaran totalmente. De esta manera siempre quedó un remanente fiel y al final se convirtieron nuevamente en una gran nación. La misericordia de Dios es un atributo solamente de Él. Él es el acto de su divino amor por el cual, siendo un Dios tan perfecto, se compadece de nosotros, los seres humanos, que estamos tan llenos de errores. Porque mire que desde que nos levantamos, lo primero que hacemos es que nos olvidamos de darle gracias a Dios. Ni siquiera por la misericordia y por haberla renovado, por habernos dado la gracia de poder vernos levantados al día siguiente, cuando nos hemos acostado y quizás no nos hubiéramos levantado.
En la misericordia de Dios se destaca el carácter compasivo del amor de Él. La misericordia de Dios es por los siglos y hasta los siglos. No se gasta, no cambia, es eterna. En el Salmo 103:17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Pero esta misericordia que Dios tiene con nosotros no es una carta abierta para seguir pecando, para seguir esperando el momento de nuestra muerte, o cuando estemos en un lecho de la muerte, para pedirle misericordia a Dios y empezar a tratar de arreglar nuestra vida, cuando Dios conoce nuestro corazón. Dios conocía el pueblo, Dios conoce nuestro corazón. La palabra bien claro dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y llega hasta los tuétanos. Y si eso es así, entonces ¿cómo el ojo de Jehová no va a poder mirar nuestro interior? Dios sabe de antemano cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Y muchos le pedimos a Dios misericordia y le pedimos sanidad y que nos arrope su gracia. Pero cuando Dios hace esas obras en nosotros, en el día de mañana nos olvidamos de las promesas que le hicimos a Dios. Pero va a llegar un momento dado en que Dios te las va a traer a su memoria. Te las va a traer a la memoria, porque el libro de Eclesiastés capítulo 6 lo dice: no seas pronto, no avances enseguida a estar haciendo votos de promesas que tú no le vas a cumplir. Y después, cuando Dios te traiga a tu mente esa promesa, tú digas que no, que fue porque tú te apresuraste delante del ángel, porque Dios te va a llamar a cuentas. Dios te va a llamar a cuenta. También dice el Salmo 59:16-17: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Tú eres fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Así tenemos que nosotros hablarle a Dios, porque realmente, hermanos, cada momento que pasa en nuestras vidas, nosotros ofendemos a Dios aún hasta con el pensamiento. Creemos que a veces decimos cosas y a veces ni le pedimos perdón a Dios, pero en el libro de Eclesiastés capítulo 12, el último versículo dice que por cualquier palabra necia que salga de nuestros labios vamos a darle cuentas a Dios. Por lo tanto, nuestras palabras deben de ser sí, sí, no, no, y deben de ser palabras dulces, palabras de consuelo, palabras de exhortaciones, de ayuda a otros. No pueden ser palabras donde esté la trujanería, donde esté el enojo, donde esté la ira, donde esté la contienda, donde esté la murmuración, donde estén todas estas cosas negativas, porque verdaderamente a Dios no le agrada. ¿Tienes algo que opinar? Verdaderamente este mensaje toca, porque como dice ella, o dice mi esposa, Dios no nos consume por su misericordia, porque todavía Dios sabe que hay un pueblo que no quiere que se pierda. Por eso es que a veces el pueblo hace tantas cosas, pero cuando venimos a ver, Dios hace pocas con nosotros cuando quiere, como decimos, cuando quiere castigarnos, cuando nos quiere saber que tenemos que obedecer. Poco hace con nuestra vida, porque cuando miramos la Biblia, cuando miramos el Antiguo Testamento, todas aquellas personas que Jehová sacaba de la faz de la tierra por su iniquidad, por su pecado, si nosotros viviéramos ese tiempo, ya este mundo hace rato que se hubiera acabado, porque hay, creo, y esa es mi opinión personal, hay mucha más maldad ahora en este tiempo que la que había quizás en el pasado. Pero era que no conocían a Dios, pero ahora nosotros conocemos al Señor. Ahora no nos podemos quejar, porque ahora tenemos revistas, tenemos internet, tenemos teléfono, tenemos televisión, tenemos la radio, que se nos predica la palabra, se nos predica del Señor, se nos predica de las grandezas de Dios, y aún así el mundo sigue pecando. ¿Cuándo el mundo va a entender que
que Dios por su misericordia es que nos ha consumido. Por eso nos está dando tiempo a que nos podamos arrepentir y venir a sus pies. Amén. Amén. También dice que muchas son tus misericordias, oh Señor. Vivifícame conforme a tus juicios. La misericordia de Dios son muchas. Hay un cántico que dice, tu misericordia es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia, Señor. Por lo tanto, son grandes, son firmes, seguras y perpetuas. Nunca decaen y son nuevas cada mañana, como dije al principio. Las mismas se manifiestan en su grande salvación, que aún sigue extendiendo su venida, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando nos hizo renacer a una esperanza nueva y viva. Si consideramos los vocablos Gesed y Eleo del idioma hebreo y griego respectivamente, los cuales en la Biblia se traducen como misericordia, están relacionados con la palabra bondad, amor constante, gracia, pacto, compasión, benevolencia, fidelidad y devoción. Eso es lo que atribuye a Dios ser Dios, que Él tiene bondad para con nosotros, que ha tenido un amor eterno, que es semiterno, que no termina, que no tiene fin, que tiene una gracia por la cual Él nos sostiene, nos cubre, nos guarda y ha hecho un pacto nuevo con nosotros por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, y sobre todo tiene compasión de nosotros en medio de las pruebas y las tribulaciones. Que más su benevolencia y también su fidelidad, porque Él es fiel contigo aunque nosotros no seamos fieles con Él, y sobre todo tiene una devoción hacia nosotros, que viendo que pecamos de continuo, sigue renovando sus misericordias para con nosotros. Amén. Muchos hombres sobre la faz de la tierra lo vemos que hacen muchas misericordias y hacen muchas cosas a otras personas, y lo podemos ver mucho en el ámbito del espectáculo, del entretenimiento, cuando estos hombres y mujeres escuchan de enfermedades y de que algunos personas como sus fans están enfermos, ellos llegan a estos lugares y en muchos lugares les dan dinero y pagan cuotas y ponen becas a nombre de estas personas, y haciendo todas estas cosas, como podemos ver ahora que hizo María Celeste Arraraz con esta miniserie de Selena. Todo esto va a ir para fondos de beca para estudiantes. Pero eso no quiere decir que ella lo está haciendo solo por hacerlo. Si nosotros verdaderamente analizamos todas estas intenciones y motivaciones, podríamos concluir que solo hay solo actitudes, porque la misericordia por sí es un atributo absolutamente divino, ya que el único que puede actuar con la pureza, la fuerza y la constancia, el desinterés, el descompromiso y la fidelidad y el amor que necesita una acción de esta índole es solamente Dios. Así como Dios es tardo para irarse, es rápido para mostrar misericordia. El hombre no, porque puede estar de brazo contigo ahora y tú eres mi panita y vamos para aquí, vamos para allá, pero que tú no hagas nada en contra de esta persona, porque le sale, como decimos en Puerto Rico, lo colorado, y se olvidó de que tú eras su buen amigo, de que tú eras su compañero, y como decimos, su amiguito del chilingui, porque se olvidó. Y mira, y se viran contra ustedes de una manera que donde te ven los pies, realmente quieren verte la cabeza. Y ya su misericordia, su bondad, su amor, su devoción, fidelidad, pasó a un segundo plano. Ahora lo único que busca es que vengarse. Pero Dios no es así. Dios no es así, porque por más que nosotros lo ofendamos y por más que nosotros hagamos cosas en contra de Él, Él sigue extendiendo su misericordia para nosotros, y es lento para la ira. Es lento. No sé si me equivoco, pero dice que es mejor caer en las manos de Dios vivo que en las de un hombre, porque el hombre no tiene misericordia del hombre. Dios sí la tiene. Aunque también dice que Dios tendrá misericordia de quien quiere tenerla. Pero hay misericordia. En el hombre muchas veces no la vamos a encontrar.
Esta palabra de la misericordia solamente la encontramos en el Antiguo Testamento 240 veces, de las cuales son más frecuencias en el libro de los Salmos. Es que es imposible conocer la misericordia de Dios sin conmoverse en espíritu y expresar como el salmista a viva voz que decía en el Salmo 136:1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exaltémoslos en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos. Alábenle, porque grande es hasta los cielos su misericordia, como estuve cantando, y hasta las nubes su verdad. Y si nosotros vemos verdaderamente, nosotros no somos merecedores de la misericordia de Dios, no lo somos, porque en estos tiempos, si nosotros nos vamos a meditar y vamos al libro de Génesis, podemos ver que Dios destruyó la tierra y le dolió en su corazón ver creado al hombre, y ahí fue cuando le dijo a Noé que edificara aquella arca, porque los pecados estaban allí feos, eran cosas horribles las que estaban sucediendo allí. Y como dice la palabra también, en estos tiempos estamos viviendo como en los tiempos de Noé y como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y Dios de ellos no tuvo compasión. ¿Por qué? Dios se cansó y el olor al pecado le había llegado a sus narices, que Él exterminó aquella nueva o primera generación y creación. Sin embargo, con nosotros ha extendido y extendido y extendido su misericordia. Porque ¿saben por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo está a su lado abogando por ti, por mí, diciéndole: no, Padre, pero si yo fui el que fui a la cruz del Calvario, yo derramé mi sangre por Él, yo abogo por Él porque sigue siendo criatura de salvación, y hasta que yo, Padre, me canse de clamar y de interceder, por favor, dale más tiempo, porque yo fui a reconciliar al hombre contigo cuando allí en el huerto del Edén se había perdido aquella comunión. Y por eso es que Dios todavía sigue extendiendo su misericordia. Pero va a llegar un momento que hasta nuestro Señor Jesucristo le va a decir: Padre, ya basta. Ya no puedo seguir abogando por este pueblo. Ya no puedo seguir siendo su abogado. Entonces, ¿qué va a pasar? Los papeles se van a cambiar. Y ese que hasta ahora ha sido nuestro abogado se va a volver en nuestro juez. ¿Y quién más que Él? ¿Quién más que Él, que es el único digno de abrir los sellos y de abrir el libro y juzgarnos a nosotros por la palabra? Por la palabra que nos ha sido dada hoy en día. Por esta palabra que es nuestro guía de nuestro diario vivir. Y nosotros la seguimos ignorando. La seguimos pasando por alto. Queremos vivir a nuestra manera. Queremos vivir a nuestra propia concupiscencia. Pero no. La palabra no es difícil de entenderla, solamente que las personas la hacen difícil aplicársela, porque le es menester seguir viviendo entre pecado, entre los deleites del mundo y las concupiscencias y los deseos de la carne, que sacrificarse y buscar a Dios. Dice: mientras estaba sentado en los escombros y cenizas de Jerusalén, Jeremías describió el horror de la destrucción de su ciudad y el traslado del pueblo al cautiverio por parte de Nabucodonosor. La escena fue tan espantosa que cualquiera que veía tentado a evitarle presentar un mensaje semejante sobre el juicio final. Pero tenemos que enfrentarnos con el hecho de que Dios es un Dios justo y también es un Dios de amor. Dios juzga y castiga el pecado y al hacerlo actúa con justicia. Dios lo hace todo con justicia. Muchas personas creen que Dios es un Dios injusto. No. Dios da suerte. Es como el pescador. ¿Qué hace el pescador? Tiene su varita, le pone su carnada y tira la brisilla con la línea de pescar. Y empieza a jalarla poquito a poco, hasta que el pescado pica y se encaja en el anzuelo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar que la brisilla vaya. Porque mientras más rápido corre el pez creyendo que está libre del anzuelo y que ha capturado la carnada, es cuando se le da el jalón y lo encajamos, porque yo sé de pesca.
Yo sé de pesca. A mi esposo no le gusta la pesca, pero muchos años atrás sí me dedicaba a la pesca. Y cuando empezamos a darle la brisilla y le damos la brisilla, ahí entonces es cuando estamos seguros de que el pescado no se nos vaya, sino que lo hemos encajado bien y lo sacamos. Así es el Señor. El Señor te da brisilla y te da brisilla y te deja que sigas pecando y pecando y pecando. Pero cuando llegue el momento de darte el jalón, te lo va a dar duro. Y entonces creemos que es que todo lo que nos está pasando es porque Dios es un Dios injusto. O porque estamos viendo que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor proviene de un Dios justo. Tú no te has puesto a pensar que todo tiene que ser porque el enemigo induce al mal y el hombre es el que lo ejecuta. Porque el enemigo es el que hace que las almas pequen. Pero nosotros tenemos una opción de decir, no, yo no voy a pecar más. O sí voy a pecar. Porque el enemigo solamente te induce al pecado y tú lo ejecutas. O nosotros lo ejecutamos. Por eso es que entonces venimos a ser pecadores. Cuando nosotros vemos la historia de Sodoma y Gomorra, ¿cuánta oportunidad Dios quizás no le estuvo dando a ese pueblo? ¿Cómo fue que Abraham le dijo? Que Abraham abogó por ese pueblo. Señor, no lo destruya todavía, porque si hubiesen 50 personas justas, quizás 50 personas que no pecaran. ¿Y qué le decía? Salte porque voy a eliminar el pueblo. Porque es que no lo había. Y volvía a Abraham y le decía, y si hubiesen 40, ¿qué le decía? Salte porque lo voy a destruir, porque es que no lo hay. No había nadie en ese pueblo que mereciera la misericordia de Dios. Y perdonando, y para no equivocarnos, sí había, porque estaba Lot y su familia, a la que Abraham pudo sacar. Pero el error de la esposa de Lot fue mirar hacia atrás cuando se le dio la orden de no mirar hacia atrás. Porque cuando Dios nos da una orden, es porque ya algo Él tiene planificado en nuestra vida. Y en ese momento, Abraham seguía abogándole. Y si quedaran 10, salte que los voy a eliminar. Si quedaran 5, salte que los voy a eliminar. Mire, terminó Dios eliminando un pueblo lleno de pecado. Porque mire si había pecado. Y fue advertido antes que Abraham llegara. Porque Dios envió a ángeles allí a poder salvar. Pero el pueblo estaba perdido en delito. Y era tanto el pecado en ese pueblo que Dios tuvo que eliminarlo. Y nosotros no podemos otra vez, volvemos a repetirlo, no podemos esperar que al Señor se le acabe la misericordia, que cambie la vista de nosotros, porque seremos exterminados. Exactamente, exacto. Es como decimos, el pueblo de Judá no recibió el justo juicio que se merecía en aquel entonces. Porque también Dios es un Dios de amor. Dios juzga y castiga el pecado y al hacerlo actúa con justicia, como yo dije. El pueblo de Judá no recibió un juicio total a causa de la compasión y misericordia de Dios. En la oración del profeta Habacuc, en el capítulo 3:2 del libro de Habacuc dice, oh Señor, oído de tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Aquí se usa la palabra oración en el sentido acto de devoción por medio del profeta Habacuc. El Señor avivará la obra entre la gente en medio de los años de la adversidad. Esto puede aplicarse a cada temporada en que la iglesia o los creyentes sufren aflicciones y pruebas. La misericordia es a lo que debemos huir en busca de refugio y confiar en ella como nuestro único argumento. No debemos decir recuerda nuestro mérito, sino Señor, acuérdate de tu ira. La misericordia de Dios no tiene límites. Es eterna, es grande, como dije al principio, y no se puede describir. La misericordia solo se refleja en una sola acción divina. La misericordia de Dios no es solo una simple promesa o una benevolencia al que Él ama, sino un compromiso, un pacto firmado con sangre y el sacrificio de su propia vida. Esta gran misericordia divina llega a la culminación de su manifestación en el sacrificio de su propio Hijo.
que es como decir el suyo mismo. En el Salmo 16:5 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Y el Salmo 119:57 dice, mi porción es Jehová y he guardado tu palabra. Por lo tanto, cuando nosotros guardamos la palabra de Dios y los mandamientos, nosotros estamos bien. Dice, Dios engrandeció su misericordia sobre los que le temen, conforme al Salmo 103:11. Mas no nos equivoquemos, reconozcamos que ninguno de nosotros merecíamos la misericordia de Dios, porque no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Entonces, creemos que somos buenos, pero sin embargo, yo puse hace poco una reflexión donde dice la maldad de los buenos. Sí, creemos que a simple vista son buenos, pero verdaderamente cuando te llega el triunfo, de carita, sonrisa, te felicitan, pero su corazón está lleno de odio y de envidia. Y a la verdad pareciesen personas buenas. Imagínate, si los buenos tienen maldad, imagínate los malos. Pero recordemos, la Biblia dice, hay un pasaje que dice de un joven que le habla a Jesús y le dice, maestro bueno. Y él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno bueno, nuestro Padre que está en el cielo. Amén. Dice, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia soy salvo. ¿Y qué es la gracia sino el regalo de la misericordia inmerecida de Dios? Su misericordia nos salvó, nos generó y nos renovó en el Espíritu Santo. Según Tito 3:5, nos hizo vasos de misericordia conforme a Romanos 9:23. Y ahora somos llamados hijos del Dios viviente. Lo que antes no éramos, ahora somos. ¿Por qué? Por su misericordia. Por la misericordia de Dios hemos sido perdonados. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mira, hermanos, en esta tierra no hay tal santo que tenga una fidelidad como la que tiene Dios, porque ellos ni hablan, ni oyen, ni ven, y ni caminan tampoco, y los tienes que estar cargando para donde quieras. Así es. Los tienes que estar cargando porque son dioses inútiles. O sea que estamos vivos por esa misericordia de Dios. Ahora entiendo la razón por la cual Pablo le escribió a los romanos con palabras muy duras como esta. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si nosotros nos vamos al capítulo 20, versículo 15 del libro de Apocalipsis, se encuentra el versículo más triste de toda la Biblia, donde dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida será echado o lanzado al lago de fuego. De todos los 66 libros, de tantos versículos donde Dios da promesas, donde Dios da exhortaciones, donde Dios nos ayuda, nos guarda, nos protege, nos declara su amor, su misericordia, tenía que poner un versículo también así. El que no se ha hecho escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Y da pena que eso suceda. Aquí Pablo describió la condición de toda persona delante de Dios como pecadora. Y es en virtud del pecado original que se cometió en el huerto del Edén. De ahí en adelante todos hemos sido pecadores. Al haber quebrantado la ley de Dios, llegamos a la conclusión que solo Dios nos puede restaurar a nuestro estado original que poseíamos en el huerto del Edén, o aún mucho mejor, y eso se logra por la misericordia de Dios. Tenemos que analizar las palabras de Miqueas 8, donde dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre ese enojo, porque se deleita en misericordia. Ningún hombre o mujer, profeta, apóstol, pastor, santo, virgen, por más religioso que sea, podrá perdonar pecados.
Cuando nosotros nos vamos a la historia de la iglesia, a los 7 periodos imperiales de la iglesia, encontramos que en un momento dado la iglesia católica estaba dando amnistía. Había que pagarle para ellos abolir los pecados de las personas. Pero era los que pagaban. Entonces, si tenían pecados de muerte, al pagar ese dinero, le daban una amnistía, le abolían esa muerte, ese pecado, y quedaban libres. Pero sin embargo, delante de la presencia de Dios siguen siendo pecadores y siguen siendo culpables. Porque aquí bien claro lo dice, ni ningún hombre, ni mujer, ni profeta, ni mucho menos apóstol, ni un pastor, ni un santo, ni virgen, por más religioso que sea, podrá perdonar los pecados, ni los puede abogar. Nuestra sangre no sirve para nada. Solamente la sangre de aquel que la derramó en la cruz del Calvario, que no se halló pecado en él. Solo aquel que la derramó en el Calvario es el único que puede perdonar nuestros pecados y darnos entrada al reino del cielo, solo por su misericordia. Solo Dios conoce los corazones, como digo. Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, pero Él también juzgó a Jerusalén, aún con mayor severidad. ¿Por qué fue así? Porque el pecado de Jerusalén fue peor que el de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque en ellas imperaba un desenfreno y una perversión sexual total, que es la que nosotros estamos viendo hoy en día. Ya no se puede ver ni siquiera la televisión. Hay que estar uno examinando los programas, tiene que estar examinando las películas, tiene que estar examinando hasta los muñequitos, porque verdaderamente hay pecado. Fueron muy graves los pecados de estas ciudades, pero hay algo aún peor. Si usted se siente en el banco de una iglesia, escucha el evangelio y permanece indiferente sin hacer nada en cuanto a lo que ha escuchado, y ese pudiera ser el caso de alguna persona que está escuchando este programa en este momento, quiero decirle que Jesucristo también murió por usted y que por su misericordia aún usted no ha sido consumida o no ha sido consumido. Por eso es necesario dedicar tiempo para rasgar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores todo lo que nos hace daño. Examinar nuestros corazones para ver si hay engaño. Él nos perdone si estamos extraviados, confundidos, mal orientados, mal enseñados. Él nos vuelva al camino correcto. La semana pasada yo prediqué, el domingo pasado, ¿cuál puerta tú escoges entrar? ¿Por la puerta ancha o la puerta angosta? Pero también tenemos que entender que vamos de camino a la ancha, porque el camino es espacioso y ancho el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Por eso es necesario dedicar ese tiempo que nosotros tenemos para que Dios nos ayude. Si nos vuelve al camino, si hay disposición en nuestros corazones para el servicio, para adorarle o honrarle, Él nos ayuda y nos imparta lo que necesitamos. Nosotros somos sus siervos y no queremos perder nuestra utilidad en el propósito santo de Dios. Reconocemos que necesitamos convertirnos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, para que el evangelio deje de ser una teoría, un sumario de palabras huecas y bonitas en nuestra vida, sino lo que verdaderamente es compromiso con Dios. En el día de ayer tuve la oportunidad de poder hablar con una persona donde dice que se le ha hecho bien difícil volver a los caminos del Señor porque ha sido bien herida. Yo tengo por certeza que esto sí sucede dentro del pueblo de Dios. Cuando hay preparación, te envidian tu preparación. Cuando no la tienes, te menosprecian. Cuando Dios te pone en gracia porque tu trabajo es creer y darle testimonio a Dios, y Dios se encargará de dar testimonios por ti, muchos te menosprecian también por eso. Se levanta el celo, se levanta la envidia, se levanta el engaño, se levanta la infidelidad. Todas estas cosas suceden dentro del pueblo de Dios, pero yo les puedo decir por certeza que no estamos ajenos a eso. Y que sí, verdaderamente pasamos por momentos difíciles, pero cuando nosotros llegamos a una madurez espiritual, donde entendemos que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, entendemos que nada de lo que nos puedan hacer vale la pena que nosotros pongamos en juego eso, ni mucho menos la salvación de nuestras almas, porque la tenemos que cuidar con temor y temblor. Cada una de estas personas que se han levantado en contra de ti, le tendrán que dar cuentas a Dios. Amén. Amén. La palabra bien claro dice en Juan 16:33,
Cuando el Señor le dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. También te dice a ti en el libro de Lucas 17, 1 y 2, que es necesario que venga el tropiezo. Pero hay de aquel por quien venga el tropiezo, más le valiese, o mejor le fuese amarrarse una piedra de molino en el cuello y zumbarse a las profundidades del mar, que acerca a él a uno de mis pequeñitos. Todo y cada una de esas personas que han levantado el dedo para juzgar y para hacer daño, le van a tener que dar cuentas a Dios. Pero nuestro trabajo es seguir creyendo que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Dios dice, solo por la misericordia de Dios podemos hacer posible nuestra salvación. Ningún hombre puede salvarse a sí mismo por bueno que éste sea. El centurión Cornelio era bien dadivoso y oraba a Dios y era una persona muy buena. Entre paréntesis. Pero le hacía falta ser salvo por medio de la misericordia de Dios. No importa cuán grandes cosas haga el ser humano, y estamos hablando del Cornelio de Hechos 10, capítulo 10 del 1 al 46, al cual Dios le mostró, o un ángel se le paró delante y le dijo que mandara a buscar a Pedro. Y Pedro estaba en una azotea donde Dios le dio la visión del lienzo donde estaban todos aquellos animales inmundos. De ese es del Cornelio que estamos hablando, no del Cornelio del libro de Juan capítulo 4. No importa cuán grandes cosas haga el ser humano, todavía necesita la misericordia de Dios para alcanzar la salvación. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lamento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. No, sigue excelente. Anhelamos vivir como vivió Jesús, el Hijo de Dios, como vivió Saulo de Tarso, que después vino a ser Pablo, como vivieron los 12 discípulos que dieron su vida hasta la muerte, como vivieron los padres de la iglesia y los mártires, los reformadores, porque somos el santo linaje de Dios en este mundo. Eso es lo que el Espíritu enseña a su santa palabra y nos exhorta y nos amonesta para que no nos perdamos el camino. Y aunque nuestra carne rehúse, resista y se sienta triste, avergonzada y afrontada, confrontada, no queremos que el Señor baje sus estandartes, sino que nos dé de la capacidad para vivirlo. No queremos que el Señor quite de nuestros hombros los hombros la cruz, sino que nos dé la fuerza para llevarla, negándonos a nosotros mismos y siguiéndolo a Él, levantándola como una señal de victoria en el Señor. Por eso hoy podemos decir, ¿ibas a decir algo? No, iba a hacer un pequeño comentario de un ejemplo vivo de la misericordia de Dios. Es Saulo de Tarso. Oh, sí. Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia. Y cuando tuvo ese encuentro con el Señor, en el día que fuese, en el día que se dice que cayó al piso, que Dios tuvo el encuentro con Jesús, para hablar claramente, pudo haber sido el momento de que Dios acabase con su vida. Porque yo siempre digo, era un perseguidor de la iglesia. Era una persona que abusaba de los seguidores de Jesús, o seguidores también de nuestro Dios, y pudo haber sido el día que Pablo terminase de vivir. Sin embargo, por eso dice la palabra, por su misericordia Dios no lo consumió. Por su misericordia dijo, para algo bueno todavía me sirve, y le perdonó la vida. Por eso es que tenemos que mirar hasta dónde llega la misericordia de Dios para con el hombre. Pudo haber sido su último día. Sin embargo, ¿en qué lo convirtió? En el mejor evangelista y predicador de la palabra. Y el quien mejor llevó y sufrió, no como sufrió nuestro Señor Jesús, pero sufrió tantas adversidades. Porque mire, que la gente que ya lo había visto lo que él era, decían, pero ¿cómo va a ser que que abusaba de nosotros, nos perseguía, ahora habla la palabra? No le creían, pero es que la misericordia de Dios lo cambia todo también. Exactamente, exactamente. Y por eso cuando nosotros nos llegamos a nosotros mismos,
como hizo el apóstol Pablo, y seguimos a él levantando como una señal de victoria en el Señor nuestra cruz, así podemos decir, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loar hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias. Porque Dios es grande y según la multitud de sus piedades. Toda la gloria sea para el Señor Dios, nuestro Rey y nuestro Señor. Y el profeta Miqueas en el capítulo 7:7 decía: mas yo Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, y el Dios mío me oirá. Cuando tú estés en prueba, tú estés pasando por momentos difíciles, no te olvides que en todo problema, en toda situación, se encuentra la mano de Dios obrando, pero sobre todo, su misericordia sigue siendo renovada contigo. No sigas jugando, no sigas corriendo, no sigas huyendo. Dios te va a alcanzar y va a llegar un momento en que se va a cansar, y Él dice que tendrá misericordia del que tendrá misericordia, como también dice que Él no contenderá para siempre con el hombre. Llegará un momento dado en que Dios se va a cansar, como se cansó con el pueblo de Israel. Cuando estaban ahí al frente al Jordán, que estaban a punto de conquistar la tierra prometida, comenzaron con esa guerra en Cades Bardea, y allí con los de Coré, que Dios abrió la tierra y se los tragó. ¿Y qué fue lo que le dijo a Moisés? Por cuanto ellos siguen siendo incrédulos y no siguen creyendo en mis maravillas y en todo lo que yo he hecho, de 20 años para arriba, no entrarán a la tierra prometida, no entrarán a la posesión que yo les estoy dando de la tierra donde fluye leche y miel, sino que ellos murieron en el desierto. Y eso lo podemos ver entre los capítulos de Números 13 y 14 de la Biblia, de la palabra del Señor. Cerca de 80,000 personas cerca de 80 personas morían a diario. Imagínense cuántos entierros no tuvo que hacer Moisés. Y era un pueblo grande, sobrepasaban a los 3 millones. A diario. A diario, 80 personas. Usted sabe lo que era un entierro detrás de otro, un velorio detrás de otro. Hoy en día se muere uno aquí, mañana otro, y con todo eso nada congojamos. Imagínense, 80 personas diarias. Hasta que toda aquella regeneración que salió de Egipto murió en el desierto. Y solamente de los 20 años para abajo fueron los que entraron a la tierra prometida, fueron de los que gozaron. Por eso vemos en el capítulo, en el libro de Deuteronomio, donde dice que ellos tenían que predicarle a sus hijos estas palabras, tenían que decirle de todas las hazañas y todo lo que Dios hacía, de todas las hazañas, perdone la palabra, hazañas que Dios hizo por ellos en el desierto. Cómo les dio la carne, cómo les dio el maná, cómo les dio agua, cómo les dio reposo, cómo les dio las leches, cómo hizo la vara de Aarón florecer. Dios hizo muchas hazañas. Y el pueblo con todo eso siguió con su duro servir. Y nosotros tenemos que seguir predicando este evangelio, que las personas se cansen, porque nosotros tenemos que librar la sangre de todos aquellos que están escuchando el mensaje y no hacen caso. Pero nuestro trabajo es predicar el evangelio a toda criatura, y el que oyere y fuere bautizado será salvo, y el que no, pues será condenado, y esa es la ley de la palabra. Le damos las gracias al Señor que han estado con nosotros, aquellos que nos sintonizaron. Es su hermana y amiga Gladys Medero Martínez, y mi compañero Ira Martínez, de la Iglesia de Dios Pentecostal Jesús Faro de Luz, y con esta predicación que se titula Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, basados al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, y que esperamos en el Señor que todos ustedes se hayan gozado de esta predicación y que la hayan podido guardar en sus corazones, y sobre todo reconocer que por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Hasta aquí quedamos con esta pequeña exhortación. Le damos gracias al Señor por el privilegio que nos ha vuelto a conceder de poder estar aquí y de poder impartirle esta palabra, y nos despedimos con una oración que le pido a mi esposo que la haga. Esperando que haya sido de su agrado, pero primero para el Señor esta palabra, ¿verdad? Y que aprendamos que
que Dios tiene misericordia, pero misericordia para aquellos que le buscan. Y todavía tienen tiempo de reconciliarse con el Señor. Si necesitan alguna oración, ¿verdad? Pueden escribirnos por esta página o por los teléfonos que están en privado para poder orar por ustedes, para que Dios pueda renovar su misericordia, porque Dios tiene misericordia. Tenemos que buscarla, pero tenemos que buscarla con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado, como dice la palabra. A ese corazón Dios no lo va a despreciar, no lo va a despreciar, perdón. Deje que Dios obre en usted, porque muchas veces el problema es que tenemos que no dejamos que Dios obre en nuestras vidas. Queremos vivir nuestra vida a nuestro favor y no dejar que Dios sea el que nos moldee. Y posiblemente otro día predicaremos por qué Dios nos tiene que moldear. Pero queremos darle las gracias por el tiempo que usted ha tomado para oír esta predicación. Esperamos que le haya tocado. Así que nos despedimos en esta hora con esta oración para ustedes y para la gloria del Señor. Padre, te damos gracias por esta hora, Señor, por este momento de poder llevar tu palabra a aquellos que la necesitan, Padre eterno. Esperamos, Señor, que tú hayas tocado corazones, Señor, que tú hayas abierto, Padre Santo, los ojos de aquellos que todavía no te han mirado, Señor, con agrado. Esperamos que hayan podido entender que tu misericordia está ahí todavía, que tú tienes misericordia para darnos, Padre Santo. Solamente tenemos que dejar que tú nos toques, Señor, que tú abras, Padre Santo, y entre a nuestro corazón y que permita, Padre Santo, que florezca, Señor, esa semilla que tú vas a sembrar en cada corazón que ha oído esta palabra. Te damos gracias, Señor, por aquellos, Padre Santo, que no lo han podido oír, mi Dios, pero que pueden, Señor, seguir buscando de ti, de tu rostro, Padre Santo, arrepintiéndose de los pecados para que no puedan ser consumidos, mi Señor. Gracias te damos nuevamente, Señor, por permitirnos llevar esta palabra a tu pueblo para la gloria y la alabanza de tu nombre. Nos despedimos en esta hora, oh Padre Santo, de esta programación, pero no de tu presencia. Y te damos nuevamente, Señor, gracias, gracias, gracias. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Que la paz del Señor los guarde y los cuide durante el silencio de la noche y que en el día de mañana nuevamente vuelva a renovar su misericordia para con todo y cada uno de nosotros. Aquí nuevamente su hermana Gladys Medero Martínez, mi compañero Ira Martínez de la Iglesia de Dios, Jesús Pentecostal, Jesús Faro de Luz. Buenas noches y que el Señor los bendiga. Bye.